Si estás a punto de meterle dinero a tu casa en Miami, hay una pregunta que puede ahorrarte o costarte decenas de miles de dólares. ¿Tu remodelación va a ser una inversión o va a ser un gasto bonito con sorpresas? Hoy vamos a responder a esa pregunta de forma sencilla, sin humo, para entender el ROI en remodelación Miami sin adivinanzas. Y sobre todo para reducir el riesgo real, permisos, inspecciones, retrasos, cambios de alcance y ese momento en el que la obra se detiene y tú ni sabes por qué. Y sí, en Miami la parte invisible puede definir tu retorno, incluso más que el diseño, porque una cocina preciosa no compensa un paro de obra, ni una corrección municipal, ni un cierre de permiso que nunca se hizo. La trampa común es pensar, si gasto más, mi casa vale más. En muchos casos, el valor de mercado se mueve a partir de comparables, es decir, lo que se vendió alrededor de mi propiedad con condiciones parecidas. La pregunta real no es ¿qué quiero? Es, ¿estoy cerrando una brecha visible frente al mercado? ¿Estoy protegiendo mi inversión con un alcance del trabajo claro, un cronograma realista y control de costos? ¿Estoy evitando riesgos que destruyen retorno, multas, penalidades, retrasos, rehacer trabajo? Y aquí entra lo que casi nadie quiere hablar, permisos. Antes de escoger materiales, define el objetivo, porque el ROI cambia por completo. Si vas a vender pronto, tu foco es cerrar brecha versus comparables. Evitar sobremejora. Priorizas mejoras que el mercado reconoce rápido. Si vas a alquilar, tu foco es payback por renta. Cuánto sube el ingreso anual, cuánto tarda en recuperarse y cuánto baja el mantenimiento. Si vas a vivir, el retorno es mixto, comodidad más función, pero sin comprometer flujo de caja ni disparar riesgo financiero. Ya con eso vamos a comparar entre dos estrategias de inversión en remodelación distintas. Es el facelift, pintura, cambios estéticos, algunos acabados y cruzar los dedos. A veces funciona si el alcance no dispara permisos, si no cambia sistemas y si no estás abriendo paredes. Pero aquí está el problema. En Miami, lo pequeño puede activar requisitos. Y si te equivocas, el costo no es solo dinero, es tiempo, es un riesgo legal, es reventa complicada. Por ejemplo, mucha gente no anticipa cosas como permisos de pintura exterior en Miami, permiso de cercas en Miami o incluso permiso de paisajismos, jardinería Miami en ciertos casos y zonas. Y cuando el proyecto crece un poco, aparecen los gatillos típicos: plomería, eléctrico, aire acondicionado, ventanas de impacto, techo. Si tu plan A es, vamos arrancando y vemos, ojo con dos bombas que te disparan el costo. Los costos ocultos de permisos en remodelación. No es solo pagar un trámite, es tiempo de aprobación, revisión, correcciones, inspecciones intermedias y el cierre final. Los costos de retrasos por permisos en remodelaciones. Cada semana extra tiene costo de oportunidad. Renta que no entra, mudanza aplazada, financiamiento corriendo y estrés acumulado. Si tu objetivo es ROI, el facelift sin control puede sentirse rápido hasta que deja de serlo. Es remodelación estratégica. Haces lo necesario para tu objetivo, con control por fases y con cumplimiento. Aquí la idea no es gastar más, es gastar mejor. La base es simple: validación del alcance del trabajo antes de la demolición, documentación del proyecto, cronograma realista, plan de contingencia, control de calidad conceptual, que lo que se hace se pueda aprobar y cerrar. En muchos casos, si el permiso es obligatorio cuando tocas sistemas o estructura y el riesgo de no hacerlo puede salir caro. Multas por remodelar sin permiso en Miami y también violaciones de códigos por remodelación sin permiso. A veces el golpe no es solo una multa, es rehacer trabajo, retrasos y problemas al vender o incluso contratar un seguro. Si quieres reducir ese riesgo, la pregunta no es ¿se puede sin permiso? Es cómo evitar problemas de permiso en remodelaciones con un proceso claro. Vamos con ejemplos concretos. Si haces cambios que tocan la estructura, aunque sea mínimo, puedes disparar una revisión. Si tocas sistemas, se vuelve todavía más claro en cocina, baño, plomería, electricidad o aire acondicionado. Y si estás
pensando en upgrades modernos, ojo con los permisos para casa inteligente, permisos para cableado de bajo voltaje o incluso permisos para paneles solares. La clave no es memorizarlo todo, es operar con un método claro, alcance claro, revisión, trámite, inspecciones y cierre. Si quieres que esto sea manejable, piensa en etapas. Etapas como las siguientes. Entender requisitos. Aquí conviene identificar el canal correcto. Departamento de construcción. Requisitos de permisos. Seguimiento y trazabilidad. Tener visibilidad reduce ansiedad y errores. Por eso, mucha gente termina usando el portal online de permisos y el seguimiento como tablero para saber en qué etapa está la revisión. Inspecciones. Esto es crítico. Las inspecciones y aprobaciones de construcción de Miami no son un trámite decorativo, son el puente entre se hizo y se puede cerrar. Cuando llegas al cierre, la gran pregunta en la inspección final de remodelación es que se revisa realmente. En general, se revisa que el trabajo coincida con lo aprobado, que cumple el código, que estén resueltas las correcciones y que el permiso pueda cerrarse. Si se reprobara, tendrías una lista de correcciones y tiempo para ejecutarlas. Ahora, hablemos del momento que nadie quiere vivir. Te llega un aviso, el contratista te dice, se detuvo la obra y tú preguntas, ¿cómo que se detuvo? ¿Qué significa Stop Work Order en Miami? En términos simples, se para el trabajo hasta corregir lo que falta y eso puede significar trámites, inspecciones, rehacer, penalidades y retrasos. ¿Y por qué pasa? En muchos casos por dos cosas: permisos mal gestionados o inexistentes, cambios de alcance sin trazabilidad que crecen el proyecto sin que nadie lo formalice. Esto conecta con otra preocupación real: multas y fees por trabajos no autorizados de remodelación. Y sí, en el peor escenario aparece el miedo grande: ¿cómo evitar demoliciones por remodelación sin permisos? No es para asustarte, es para que no lo dejes a suerte. Me preguntan muchísimo, ¿cuánto tarda un permiso de remodelación en Miami? La respuesta real es, depende del municipio y del alcance, y por eso conviene pensar en rangos y planificar. Lo peligroso es armar tu cronograma con el escenario optimista y sin contingencia. Y aquí entra una buena práctica clave para el ROI: tener un presupuesto de contingencia entre el 15 y 20% de tu remodelación. Es el colchón para sorpresas como correcciones, cambios de alcance, descubrimientos y retrasos. Si tu objetivo es ROI, documentar no es burocracia, es protección. Dos piezas típicas son los planos sellados hechos por arquitectos o ingenieros para gestionar un permiso cuando el alcance de la obra lo exige, y en ciertos casos planos de obra terminada después de la remodelación para reflejar cómo quedó construido realmente. Esto podría sentirse como un extra hasta que necesitas cerrar permisos, demostrar cumplimiento o facilitar una venta sin preguntas incómodas. Dos chequeos rápidos que reducen riesgo, como revisar si una propiedad tiene permisos abiertos, porque si compras o remodelas con permisos abiertos, puedes heredar un problema que te cuesta tiempo y dinero. Historial de permisos de una casa en Miami. Ese historial te da señales: qué se hizo, cuándo, si se cerró y si hay patrones raros. Y hablando de raros, sí, existen casos de permisos municipales raros de remodelación. Cosas que parecen pequeñas, pero por normativa local o por el tipo de propiedad requieren aprobación. En Miami hay dos gatillos que rompen presupuestos si no los anticipas: ventanas de impacto y techos. Si no lo presupuestas en el proyecto desde el inicio, puedes terminar cambiando decisiones a mitad de camino y ese es el peor momento para negociar. Y si estás en condominio, se suma una capa más: los permisos en condominio y aprobación de JOA. Aquí el riesgo no es solo el permiso municipal, también son reglas internas, horarios, aprobaciones y restricciones de materiales. Este último punto es esencial. El ROI no solo está en el diseño, está en la ejecución. Si el equipo no domina normativa local, inspecciones, cierres y documentación, el riesgo sube. Por eso importa trabajar con contratistas con experiencia local en permisos en Miami. No porque sean mejores personas, sino porque el proyecto se mueve dentro de un sistema: trámite, cumplimiento y aprobación. Recapitulemos todo rápido sin complicarlo. Si tu objetivo es vender pronto, haz mejoras que cierren brecha versus comparables. Prioriza el control de costos y tiempos. Permisos e inspecciones no son
son opciones emocionales, son parte del retorno. Si tu objetivo es alquilar, piensa en el payback por renta, mantenimiento, durabilidad. El tiempo y la contingencia importan tanto como el acabado. Si tu objetivo es vivir, optimiza función y confort sin romper tu flujo de caja. Hazlo con un alcance claro y un proceso definido para evitar sorpresas. Y si te quedas con una sola idea, en el ROI de remodelación en Miami, el retorno no se gana solo con cosas bonitas, se gana con buenas prácticas, alcance, permisos, inspecciones, documentación y contingencia. Si estás por arrancar una remodelación y quieres reducir riesgo sin complicarte, al final lo más útil es tener una checklist previa a la demolición. Qué preguntar, qué validar, qué documentar y qué tiempos presupuestar. Si quieres, te dejamos una guía práctica para que la uses antes de firmar y antes de arrancar obra. Y si te interesa que el siguiente video sea un comparativo todavía más concreto, por ejemplo, Paylist versus remodelación estratégica según vender, alquilar o vivir, dímelo en los comentarios y lo trabajaremos por ti. Recuerda que todos formamos parte de la misma tribu.